continuamos aquí. Hoy yo estaba mirando la lista de los casos grandes de corrupción, cómo van. Esta semana hay 4 días de audiencia. El lunes fue el caso Pulpo, ayer era el caso Coral, hoy es Pulpo de nuevo, el jueves también y posteriormente el viernes. Y uno se queda pensando en lo traumático que es ver que los casos tienen resultados. A mí me sorprende que hay casos bueno, corren rápido en la justicia a veces, pero hay muchos casos que se quedan detrás. Eso no es exclusivo de los casos de corrupción. Yo llegué a ver, por ejemplo, si uno revisa toda la documentación de la Suprema Corte de Justicia, que tiene un acápite dedicado a la Secretaría, y me ponía a buscar casos y encontraba, por ejemplo, personas que demandaban a una entidad de servicio porque cayó un poste de luz y le quemó la casa, y demanda a la empresa vinculada. Pasaban hasta 15, 10 años a veces para que hubiese una sentencia. Muchas veces esa persona ya no estaba. Así pasa con los casos de corrupción, que van muy lentos, van lentos. Pero bueno, hoy he querido recordarlos y el Listín Diario hoy hace un ejercicio de recordar algunos casos que dice qué está pasando y por qué son tan dilatados. Los casos Pulpo, por ejemplo, que es ese que involucra al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, al exdirector de la UISOE que negoció, que llegó a un acuerdo y que dijo, sí, yo admito la responsabilidad, y que devolvió bienes. Algunas de estas personas devolvieron bienes. Y en el caso, por ejemplo, que involucra a militares, que es el caso Coral, varios implicados, y yo he querido hoy traer un video recordando, porque quiero decirles algo de este caso por un testimonio que surgió ayer y explicarle en qué va. El mayor Girón Jiménez, que fue quien detalló el esquema de corrupción en CESTUR y en CUSET, que es el cuerpo que da asistencia en términos de seguridad al presidente de la República. Este señor describió un panorama que a todos sorprendió. Raúl Alejandro Girón Jiménez, cuando lo dijo, todavía estábamos con mascarilla, por eso él figura con mascarilla. Vamos a recordar ese momento, señor director, solo un momento para decirles lo que pasó ayer. Que el dinero que sobraba de la cancelación de ese personal que no se reponía, entonces se procedía a depositársele al señor Erinson Brens. Al punto que en una ocasión tuvimos un problema mayúsculo, porque empezamos depositándole 50,000 pesos, después 200,000 pesos. Llegamos, recuerdo como ahora, al Banco de Reserva de Isabel la Católica, donde a él lo pusieron a cobrar, si mal no recuerdo, unos 700, 800,000 pesos. No quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reserva diciendo que usted ganaba 700,000 pesos. Afortunadamente, digamos que pudimos subsanar esa situación. Luego, entonces, el señor Rafael Núñez me dice, tenemos que cambiar la estrategia. No podemos usar a una sola persona porque el dinero se va a ir incrementando en el tiempo. Pasa, honorable magistrada. Ese fue el momento en que él decía, por ejemplo, no borré los WhatsApp, para sorpresa de los que estaban ahí. Se reveló un hombre que anda completamente protegido, el mayor Girón Jiménez. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, habló en esa audiencia, y eran días en los cuales el Poder Judicial transmitía las audiencias en vivo, y estábamos hablando de las medidas de coerción. De acuerdo a la acusación, en este caso se movió más de 4.500 millones de pesos, una parte, por ejemplo, de lo que querían buscar en la reforma fiscal, porque hablamos de partidas de dineros relevantes. Y entonces este hombre es como el testigo estrella del Ministerio Público, dando detalles, y desde entonces ha venido dando detalles. De vez en cuando lo vemos en diferentes audiencias, hablando, diciendo, manifestando. Por supuesto, él sale acompañado, tiene vigilancia especial. Este señor llega de repente, sale de repente y va custodiado.
su testimonio ha sido clave en el proceso Coral. Entonces ayer, este caso seguía conociéndose. Ayer fue un testigo que es hermano de su nombre es Vicente Girón Jiménez, segundo teniente de la Fuerza Aérea. Y es testigo y dice que a él lo suspendieron de su cargo. Según los datos que daba en el día de ayer, decía que era recaudador de fondos de este entramado y que él es abogado, y dijo básicamente que recibió más de 100 millones de pesos y que ese dinero era sustraído del CUSED, era sustraído del CESTUR y que era al final para los altos jerarcas militares que dirigían esta institución. Que él fue como testigo y en las Fuerzas Armadas lo han dejado sin funciones. Vicente Girón Jiménez. Y que mucho de ese dinero lo transfería a cuentas familiares de los cabecillas de la trama del caso CUSED. Ahí es que están implicados gente como Adán Cáceres, que fue, era jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Adán Cáceres, ahí tienen algunos de los implicados en este caso que ha seguido, el caso que también involucraba al general Juan Carlos Torres Robiú. Y según el Ministerio Público es muchísimo dinero. Caso Coral y Coral 5G. ¿Por qué les traigo este caso? Además de lo que dijo ese testigo, que además, él dice que han tomado represalia en su contra. Habría que preguntar por qué, si no se le da una dispensa a alguien que es testigo en un caso de corrupción y lo sacan, puede interpretarse que los armados del país que participen diciendo lo que pasó en un caso de corrupción lo van a sancionar con despedirlo. A mí me llamó la atención esto, pero realmente no hay explicación para lo que ha ocurrido. Pero sí comentarles a ustedes porque cuando este juicio comenzó, como todos los demás, el Poder Judicial transmitía en sus cuentas, en sus redes, transmitía los juicios. Hoy ya no lo hace. Entonces, esta mañana estuve entrevistando a Pancho Álvarez. Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, que es abogado, dice que ellos requirieron información sobre los motivos por los cuales ya no se está transmitiendo las audiencias. Él dice que le han dicho que no se van a seguir transmitiendo las audiencias. El Poder Judicial, sería bueno saber por qué razón el Poder Judicial no transmite audiencias de esta naturaleza. Y sobre todo, la razón que da Pancho Álvarez, que estos son casos de interés público, que trata sobre el dinero público, que la gente no puede entrar allí a sentarse a ver porque no hay espacio para eso, y que estas audiencias ya tienen la categoría de juicio público, oral y contradictorio, o sea que se supone que se podría entrar. Particularmente pregunté en el día de ayer, porque tenía un equipo trabajando, qué fue lo que pasó, qué está pasando, y en el caso Coral, quienes llevan el juicio, el juzgado determinó que aquellos testigos no sean expuestos públicamente, o sea, no se va a grabar siquiera el momento en que ellos están hablando. Yo puedo interpretar que eso sería quizás atendiendo a algún motivo de seguridad, tratándose de un tema que vincula a militares. Podría ser hasta cierto modo comprensible, pero se supone que todos los casos deben ser difundidos. Si usted va ahora mismo al canal oficial del Poder Judicial, la última transmisión fue del caso Medusa el 6 de septiembre. Y cada vez menos transmite los casos. Al principio los transmitía. ¿Qué pasó ahí? Uno no lo sabe, pero no ve cuál es el problema para hacerlo. Yo, por ejemplo, el Poder Judicial de Perú veo que transmite los casos relevantes. En Brasil se transmiten los casos relevantes. En buena parte de América Latina. Bueno, en Colombia. Yo he entrado a ver juicios en Colombia de casos incluso de homicidios relevantes que han ocurrido en Colombia. Los casos se tiene acceso por vía digital y los tribunales cada vez están mejor en términos digitales. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Baninter, que en el caso Baninter ahí fue que se inauguró una sala que tenía un circuito cerrado y 2 de estas audiencias se realizan en esa sala. Así que sería importante recuperar esto. Un detalle que decía Pancho Álvarez y que yo también lo puedo recordar, es que la Suprema Corte de Justicia habilitaba a esos tribunales para que pudiesen tener tiempo de conocer procesos complejos, porque en el caso Baninter, por ejemplo, pude enterarme que los jueces hicieron cursos sobre finanzas, tenían que buscar asesoría, porque era muy complejo.
Entonces, en los casos de corrupción debe atenderse de que esos jueces no tienen casos comunes y se está jugando darle larga, darle larga. ¿Qué está pasando con el caso Medusa, por ejemplo? Dice Pacho que la lentitud con la que marcha es impresionante. Así que atención, señores, al menos mirar por un momento lo que está pasando, porque ese dinero, todo este dinero representa casi la mitad de lo que se pretendía recaudar con la reforma fiscal, para que tengan una idea. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.